10 pesos. 10 pesos en el México de los años 80. Antes de que digas algo, porque necesito que entiendas lo que eso significaba. No son 10 pesos de hoy, esos que no alcanzan ni para el camión. No. Estamos hablando de 10 pesos que tenían peso, que sonaban diferente en la bolsa, que olían a posibilidad pura. 10 pesos que un niño de 8 años podía tener en la mano y sentir que era el hombre más rico del mundo. ¿Te acuerdas de esa sensación? Lo que vas a escuchar en los siguientes minutos te va a golpear directo en el pecho, porque no es solo una lista de precios viejos. 10 pesos. 10 pesos en el México de los años 80. Antes de que digas algo, porque necesito que entiendas lo que eso significaba. No son 10 pesos de hoy, esos que no alcanzan ni para el camión. No. Estamos hablando de 10 pesos que tenían peso, que sonaban diferente en la bolsa, que olían a posibilidad pura. 10 pesos que un niño de 8 años podía tener en la mano y sentir que era el hombre más rico del mundo. ¿Te acuerdas de esa sensación? Lo que vas a escuchar en los siguientes minutos te va a golpear directo en el pecho, porque no es solo una lista de precios viejos. Es un viaje de regreso a una forma de vivir que ya no existe, a una México que muchos cargamos dentro sin saber cómo explicarlo. Al final de este video te voy a contar algo que nadie dice sobre esos 10 pesos que tal vez te cambie la manera de ver todo lo que hemos perdido. Quédate. Vamos a regresar juntos. Primero hay que entender algo importante. El México de los 80 no fue uno solo. La década arrancó con cierta calma, con el peso todavía teniendo algo de dignidad, con precios que la gente normal podía calcular sin que le diera vértigo. Pero para la segunda mitad de los 80, el país vivió una inflación que te hacía ir al mercado el lunes y regresar el viernes a encontrar que todo costaba diferente. Entonces, cuando hablamos de 10 pesos en los 80, estamos hablando principalmente de los años de oro de esa década, los primeros años, cuando todavía podías planear qué ibas a comprar antes de llegar a la tienda. Con 10 pesos, un niño mexicano de principios de los 80 podía hacer una tarde entera. Empezamos por lo básico, por lo que todos recuerdan antes de recordar cualquier otra cosa, los dulces. Y no un dulce. Varios. Muchos. Los que te duraban si eras disciplinado y los que desaparecían en 2 minutos si no lo eras. Con 2 pesos te llevabas una bolsita de pelones. Esos que eran una contradicción en forma de dulce, te arrancaban la lengua de lo ácidos y de lo picantes, y aún así no podías parar. Ibas por el segundo antes de terminar el primero. 2 pesos. Una bolsita que hoy, si existiera igual, costaría 20 veces más. Con 1.50 pesos podías agarrar una paleta de las buenas, no la de agua sola, sino una de esas de chicle en el centro que le daban una segunda vida al asunto. Cuando ya se acababa el hielo seguía el chicle y eso era como recibir un regalo dentro del regalo. 1.50 pesos. Hoy te dan risa por pensar que eso era suficiente, pero lo era. Vaya que lo era. Con 2 pesos más ibas por los canels, esas cajitas de chicle que si le dabas la vuelta bien podían durar desde el recreo hasta la salida. El truco era masticarlos de a poquito, con estrategia, como si fuera una inversión que tenías que cuidar. 2 pesos y una cajita de canels era casi una filosofía de vida. Y todavía te sobraban 5 pesos. 5 pesos con los que el día no había terminado ni de cerca. Porque con esos 5 pesos podías pararte frente al puesto de tacos de la esquina y pedir 2 tacos de canasta, de frijol o de chicharrón, los que traían esa salsa verde que te hacía sudar aunque hiciera frío y que no cambiabas por nada del mundo. 2 tacos con 1 peso cada uno, a veces 1.50 si el taquero tenía cara de que se había levantado de malas. Pero por lo general, con 2 o 3 pesos comías y quedabas satisfecho de una manera que hoy cuesta mucho más reproducir. ¿Y el refresco? Ahí está la joya. Una Coca-Cola de vidrio, de esas retornables,
de esas que pesaban en la mano y que hacían un sonido distinto al destaparlas, costaba alrededor de 2 pesos. No la lata, no el plástico. La botella de vidrio que devolvías y que de alguna forma te hacía sentir parte de un ciclo, de algo más grande que tú. Con 2 pesos bebías la Coca-Cola más fría, más burbujeante, más perfecta que has probado en tu vida. Y no lo digo por nostalgia. Lo digo porque el sabor del vidrio frío en los labios y el primer trago que quemaba era una experiencia que el plástico nunca pudo igualar. Total hasta ahora, 6, 7 pesos. Y todavía tenías cambio. Con ese cambio podías comprar el periódico de tu papá si eras buen hijo. Un periódico costaba entre 1 y 2 pesos. Esto para quien lo recuerda, era el periódico de los que amaban el fútbol y la nota roja con la misma pasión sin ninguna culpa. Lo agarrabas camino a casa, lo traías como trofeo y si tu papá te lo pedía, se lo dabas y ganabas puntos que valían mucho más que cualquier dinero. Pero las de antes, que venían llenas, tan llenas que costaba cerrar la bolsa, con ese naranja encendido en el exterior y ese sabor a papa con sal que era simple pero era perfecto. Eso era 10 pesos. Un niño podía tener una tarde completa, con dulces, tacos, refresco, periódico y papitas, y todavía no había agotado todas las posibilidades que esas monedas ofrecían. Pero espera, porque no era solo eso. 10 pesos en los 80 no era únicamente cosa de niños. Una señora podía ir a la tortillería con 10 pesos y regresar con 1 kilo de tortillas recién hechas, calientes todavía, envueltas en papel de estraza que se manchaba con el vapor. 1 kilo de tortillas que alimentaba a la familia entera. Con esos mismos 10 pesos podía comprar 1 litro de leche y medio kilo de frijoles en el mercado y ya tenías desayuno, comida y cena resuelta para más de un día. Y un señor podía tomarse 4 camiones. 4. Porque el boleto del transporte público costaba entre 1 y 2 pesos dependiendo de la ruta y del año. 4 camiones con 10 pesos. Hoy con 10 pesos no llegas ni a la siguiente colonia. Pero aquí es donde quiero que te detengas un momento. Porque podríamos seguir haciendo cuentas toda la vida, comparando precios, calculando inflaciones, haciendo el ejercicio de cuánto sería hoy en términos reales. Y encontraríamos números que duelen. Números que te hacen entender que el poder adquisitivo de una familia mexicana promedio de los años 80 en relación con los precios de hoy no tiene comparación posible. Pero ese no es el punto más importante de todo esto. El punto es lo que significaba ese dinero emocionalmente. Lo que representaba en la vida de la gente. Porque en los años 80, cuando un niño recibía 10 pesos de su abuela el domingo, ese billete o esas monedas no eran solo dinero. Eran libertad. Eran la tarde de ese día, la posibilidad de decidir, de elegir, de ser el arquitecto de tu propio placer aunque fuera pequeño. Nadie te decía cómo gastarlo. Nadie te daba una lista de lo que debías o no debías comprar. Esos 10 pesos eran tuyos y punto. Y en esa autonomía había algo que hoy cuesta mucho reproducirle a un niño, la satisfacción de decidir con lo que tienes. No con una tarjeta, no con una aplicación, no con algo que no ves ni tocas. Con monedas reales que sonaban, que pesaban, que se terminaban y que cuando se acababan, se acababan. No había más. No había recarga, no había te doy más mañana. Lo que tenías era lo que había y eso te enseñaba algo que ninguna clase de economía personal te puede enseñar, a valorar. Había también algo más que nadie habla cuando se pone a hacer este ejercicio de nostalgia de precios. En el México de los 80, comprar no era una actividad solitaria. No era tú frente a una pantalla eligiendo entre 300 opciones que al final todas se parecen. Comprar era ir a la tiendita de Don Chuy, donde él sabía cómo te llamabas, sabía que le gustaba a tu mamá, y a veces te fiaba porque conocía a tu familia de toda la vida. Comprar era el mercado con su ruido, sus olores, sus colores, su caos organizado que solo los que crecieron en él entienden cómo funciona. 10 pesos en esos mercados no te alcanzaban para todo,
pero sí para algo. Y ese algo siempre llegaba acompañado de una conversación, de un ¿cómo está tu mamá?, de un llévele esto que está fresco, de una interacción humana que hoy hemos reemplazado por una pantalla que te pregunta si quieres dejar una reseña de 5 estrellas. Ahora viene lo que te prometí al principio. Lo que nadie dice de esos 10 pesos es que eran un espejo de algo más grande. Eran el reflejo de una sociedad que todavía creía que las cosas básicas debían ser accesibles. Donde un taco no era un lujo. Donde una Coca-Cola era un gusto normal, no una pequeña victoria económica que hay que celebrar. Donde un niño podía ser feliz con lo que cabía en el bolsillo de su pantalón sin que nadie tuviera que endeudarse para que eso fuera posible. No estoy diciendo que todo era mejor. Los 80 tuvieron sus crisis, sus dolores, su inflación feroz que llegó después y que borró mucho de lo que te conté hoy. Pero en aquellos primeros años, en esas tardes de domingo con 10 pesos en la mano y el mundo por delante, había algo en la relación entre el mexicano y su dinero que hoy hemos perdido casi por completo. La sensación de que lo ordinario, lo cotidiano, lo de todos los días, no debía ser una lucha. Un taco. Un refresco. Una paleta. Una bolsa de papas. Esas no eran victorias. Eran simplemente martes. Y a veces, en medio de todo lo que tenemos hoy, en medio de la tecnología y la inmediatez y las 1000 opciones que nos paralizan en lugar de liberarnos, lo que más extrañamos no es el precio de las cosas. Es esa sensación de que el día normal, el día sin nada especial, el martes de cualquier semana, podía ser